Otra vez de dentro hacia afuera. El Señor obra de dentro hacia afuera. El mundo obra de fuera hacia adentro. El mundo quiere sacar a la gente de los suburbios. Cristo saca los suburbios del interior de la gente, y después ésta sale por sí misma de los suburbios. El mundo quiere moldear a los hombres cambiando su ambiente. Cristo cambia a los hombres, que después cambian su ambiente. El mundo quiere conformar la conducta humana, pero Cristo puede cambiar la naturaleza humana. Esataf Benson. Me gustaría narrar una anécdota personal que a mi juicio contiene la esencia de este libro. Confío en que el lector entrará en contacto con los principios subyacentes del relato. Hace algunos años, me tomé mi año sabático en la universidad en la que enseñaba, para poder escribir, y con toda la familia me fui a vivir a la IA, en la costa norte de Oahu, Hawái. Poco después de instalarnos, desarrollamos una vida de rutina y trabajo no solo muy productiva sino también extremadamente agradable. Después de correr por la playa por la mañana temprano, enviábamos a 2 de nuestros hijos a la escuela, descalzos y en shorts. Yo me iba a un edificio próximo a los cañaverales, allí tenía una oficina para escribir. Todo era muy silencioso, hermoso, sereno, sin llamadas telefónicas, reuniones ni compromisos apremiantes. Junto al edificio de mi oficina, había una universidad, y un día, mientras yo recorría al azar las pilas de libros de la biblioteca de esa universidad, tropecé con un volumen que atrajo mi atención. Al abrirlo, mis ojos se fijaron en un párrafo que influyó poderosamente en el resto de mi vida. Leí ese párrafo una y otra vez. Básicamente contenía la idea simple de que existe una brecha o un espacio entre el estímulo y la respuesta, y de que en el empleo de ese espacio está la clave de nuestro crecimiento y nuestra felicidad. Es muy difícil describir el efecto que esa idea tuvo sobre mi espíritu. Aunque yo me había nutrido con la filosofía de la propia determinación, el modo en que la idea estaba formulada, una brecha entre el estímulo y la respuesta, me golpeó con una fuerza casi increíble. Fue como verla por vez primera, como una revolución interior, una idea cuyo tiempo ha llegado. Reflexioné sobre ella una y otra vez, y empezó a ejercer un efecto poderoso sobre mi paradigma de vida. Fue como si me hubiera convertido en observador de mi propia participación. Comencé a tomar posición en esa brecha, y a mirar desde fuera los estímulos. Disfrutaba con la sensación interior de ser libre para elegir mi respuesta, incluso para convertirme en el estímulo, o por lo menos para influir en él, aunque fuera para darle la vuelta. Poco tiempo después, y en parte como consecuencia de esa idea revolucionaria, Sandra y yo empezamos a practicar la comunicación profunda. Yo la pasaba a buscar un poco antes del mediodía en una motocicleta Honda 90 de color rojo, y nos llevábamos con nosotros a nuestros 2 hijos pequeños, uno entre Sandra y yo, y el otro sobre mi rodilla izquierda, mientras recorríamos los cañaverales cercanos a mi oficina. Lo hacíamos lentamente, durante más o menos una hora, que dedicábamos a hablar. Los niños iban mirando hacia adelante, al camino, y no hacían ruido. Raras veces veíamos otro vehículo, y la moto era tan silenciosa que nos oíamos sin esfuerzo. Por lo general terminábamos en una playa aislada donde aparcábamos la Honda y caminábamos unos 200 metros, hasta un lugar solitario en donde tomábamos un almuerzo campestre. La playa de arena y un río de agua dulce que corría por la isla absorbía totalmente la atención de los niños, de modo que Sandra y yo podíamos seguir hablando sin interrupciones. Tal vez no se necesite demasiada imaginación para darse cuenta del nivel de comprensión y confianza que pudimos alcanzar pasando 2 horas al día, todos los días, durante un año, en una situación de comunicación profunda. Al principio del año hablamos sobre temas interesantes de todo tipo,
personas, acontecimientos, ideas, los chicos, lo que yo escribía, nuestra familia, planes futuros, etc. Pero poco a poco nuestra comunicación fue profundizándose y empezamos a conversar cada vez más sobre nuestro mundo interno, sobre nuestra educación, nuestros guiones, nuestros sentimientos y sobre las dudas acerca de nosotros mismos. Mientras estábamos profundamente sumergidos en estas comunicaciones, también las observábamos y nos observábamos a nosotros mismos en ellas. Empezamos a usar ese espacio entre el estímulo y la respuesta de modos nuevos e interesantes que nos llevaban a pensar sobre cómo estábamos programados y sobre el modo en que esos programas daban forma a nuestra visión del mundo. Iniciamos una aventura de exploración de nuestros mundos interiores y descubrimos que era algo más estimulante, fascinante, absorbente, inexcusable y que estaba más lleno de descubrimientos y comprensiones que ninguna otra cosa que hubiéramos conocido en el mundo exterior. Pero no todo era luz y dulzura. Ocasionalmente tocábamos algún nervio en carne viva y teníamos algunas experiencias dolorosas, embarazosas, autorreveladoras, experiencias que a cada uno lo volvían extremadamente abierto y vulnerable al otro. Y, sin embargo, descubrimos que durante años habíamos querido entrar en esas zonas. Al penetrar en las cuestiones más profundas y sensibles y emerger de ellas, de algún modo nos sentíamos curados. Desde el principio nos brindamos recíprocamente tanto apoyo y ayuda, tanto aliento y empatía, que nutrimos y facilitamos esos descubrimientos interiores. Gradualmente desplegamos dos reglas generales tácitas. La primera era, no sondear. En cuanto llegábamos a las capas internas de vulnerabilidad, no hacíamos preguntas, nos limitábamos a la empatía. El sondeo resultaba sencillamente demasiado agresivo. También demasiado controlador y demasiado lógico. Estábamos recorriendo un territorio nuevo y difícil, atemorizador e inseguro, y ello despertaba miedos y dudas. Queríamos ir cada vez más lejos, pero aprendimos a respetar la necesidad de permitir que el otro se abriera según las pautas de su propio ritmo. La segunda regla general era que cuando experimentábamos demasiado dolor, simplemente interrumpíamos la conversación de ese día. Al siguiente la retomábamos en el punto en que la habíamos dejado o aguardábamos hasta que aquel de nosotros que había hablado se sintiera dispuesto a continuar. Reteníamos los hilos sueltos, con el propósito de abordarlos más adelante. Contábamos con el tiempo y el ambiente que conducían a ellos, y nos entusiasmaba observar nuestro compromiso y madurar en nuestro matrimonio. Simplemente sabíamos que tarde o temprano cogeríamos esos hilos sueltos y de algún modo acabaríamos de tejer la trama. La parte más difícil, y finalmente la más fructífera de este tipo de comunicación, surgía cuando tocábamos mi vulnerabilidad y la vulnerabilidad de Sandra. Entonces, por el hecho de sentirnos tan implicados subjetivamente, encontrábamos que el espacio entre el estímulo y la respuesta había desaparecido. Emergían algunos sentimientos negativos. Pero nuestro deseo profundo y nuestro acuerdo implícito era prepararnos para retomar la cuestión donde la habíamos dejado, y atravesar esos sentimientos hasta superarlos. Uno de esos momentos difíciles tuvo que ver con una tendencia básica de mi personalidad. Mi padre era un individuo muy reservado, muy controlado y cuidadoso. Mi madre era y es muy pública, muy abierta, muy espontánea. Encuentro en mí las dos tendencias, y cuando me siento inseguro tiendo a volverme reservado, como mi padre. Vivo dentro de mí y lo observo todo poniéndome a salvo. Sandra se parece más a mi madre, es sociable, auténtica y espontánea. A lo largo de los años hemos pasado por muchas experiencias en las que a mi juicio su apertura era exagerada, y a ella le parecía que mi represión era perjudicial desde el punto de vista social y para mí como individuo, porque me hacía insensible a los sentimientos de los otros.
Todo esto y mucho más emergía durante aquellas profundas reuniones. Aprendí a valorar la comprensión y la sabiduría de Sandra y el modo en que me ayudaba a ser más abierto, comunicativo, sensible y sociable. Otro de esos momentos difíciles tuvo que ver con lo que yo percibía como una fijación neurótica de Sandra que me fastidió durante años. Sandra parecía estar obsesionada con los electrodomésticos Frigidaire, lo que a mí me resultaba absolutamente incomprensible. Ni siquiera quería pensar en otra marca. Incluso en el inicio de nuestro matrimonio, con un presupuesto muy ajustado, ella insistía en ir en coche a la gran ciudad, que estaba a 80 kilómetros, para comprar esos utensilios que en aquel entonces no se conseguían en nuestra pequeña ciudad universitaria. Esto me molestaba considerablemente. Por fortuna, la situación aparecía solo cuando teníamos que hacer esas compras. Pero cuando surgía, hacía sonar la alarma. Yo me sentía mal y recurría a mi conducta reservada disfuncional. Supongo que pensaba que el único modo que tenía de afrontar la cuestión consistía en no afrontarla en absoluto, en otras palabras, sentía que perdía el control y decía cosas que no debía decir. A veces cometía un desliz y expresaba algo negativo, después tenía que retroceder y disculparme. Lo que más me fastidiaba no era que le gustara la marca Frigidaire, sino que insistiera en manifestaciones que yo consideraba totalmente ilógicas e insostenibles, para defender Frigidaire sin ninguna base. Si ella hubiera aceptado que su reacción era irracional y puramente emocional, creo que yo habría podido controlar la situación. Pero el hecho de que pretendiera justificarla me molestaba tanto que ni podíamos hablar sobre el tema. El año sabático empezó en septiembre, y en diciembre ya nos comunicábamos con profundidad. Yo sabía que se acercaba el momento de hablar sobre la obsesión Frigidaire. El momento no llegó hasta comienzos de la primavera, pero nuestra comunicación anterior nos había preparado para él. Las reglas generales ya estaban profundamente establecidas: no sondear e interrumpir el intercambio si se volvía demasiado doloroso para una parte o para ambas. Nunca olvidaré el día en que hablamos abiertamente sobre el tema. Esa vez terminamos en la playa, seguimos recorriendo los cañaverales, tal vez porque no queríamos mirarnos a los ojos. Había mucha historia psicológica y muchos sentimientos negativos asociados con el tema, el cual había estado abierto durante demasiado tiempo. Nunca había sido tan crítico como para amenazar la relación, pero cuando uno trata de cultivar una unión hermosa, todo lo que pueda romperla es importante. Sandra y yo nos quedamos sorprendidos por lo que aprendimos en la interacción. Fue verdaderamente sinérgica. Era como si ella, casi por primera vez, comprendiera la razón de su denominada obsesión. Empezó a hablar sobre su padre, acerca de cómo él había trabajado durante años como profesor de historia en una escuela media, y debido a que el dinero no les alcanzaba entró en el negocio de los electrodomésticos. Durante una recesión económica había tenido serias dificultades, y lo que le salvó fue el hecho de que Frigidaire siguiera vendiéndole con financiación. Sandra tenía con su padre una relación profunda y afectuosa. Al final de sus agotadores días, el padre volvía al hogar y se tendía en el sofá. Sandra le masajeaba los pies y cantaba para él. Eran momentos hermosos que disfrutaban juntos casi todos los días, y lo hicieron durante años. Él también hablaba y elaboraba sus preocupaciones comerciales, y comentaba con Sandra su profunda gratitud por la financiación que le otorgaba Frigidaire para que él pudiera superar aquellos tiempos difíciles. Esa comunicación entre padre e hija se había producido de modo espontáneo en los momentos oportunos, cuando tiene lugar el tipo más poderoso de programación. En esos momentos de relax, la guardia está baja y en la mente subconsciente queda sembrado profundamente todo tipo de imágenes y pensamientos.
Tal vez Sandra lo olvidó todo acerca de esto hasta encontrar la seguridad de ese año de comunicación entre nosotros, cuando el recuerdo surgió también de modo natural y espontáneo. Ella logró una enorme comprensión de sí misma y de las raíces emocionales de sus sentimientos sobre Frigidaire. También yo gané en comprensión, y pasé a un nuevo nivel de respeto. Llegué a comprender que Sandra no estaba hablando de electrodomésticos, hablaba de su padre, y de lealtad, sobre todo de la lealtad a las necesidades de él. Recuerdo que aquel día los dos acabamos llorando, no tanto como consecuencia de haber comprendido, sino por nuestro sentimiento acrecentado de respeto recíproco, por la mayor conciencia de que el terreno interior de otra persona es sin duda algo sagrado y no debe pisotearse o tratarse con ligereza. De esos meses obtuvimos muchos frutos. Nuestra comunicación se volvió tan intensa que casi podíamos transmitirnos instantáneamente nuestros pensamientos. Cuando dejamos Hawái decidimos continuar con esa práctica. Durante los muchos años transcurridos desde entonces, hemos seguido recurriendo regularmente a nuestra moto Honda o al coche en los días de mal tiempo, solo para tener la oportunidad de hablar. Nos parece que la clave para no dejar de amar consiste en hablar, en particular sobre los sentimientos. Tratamos de comunicarnos varias veces al día, incluso cuando yo estoy de viaje. Es como tomar contacto con la base del hogar, para recibir toda la felicidad, la seguridad y los valores que representa. Thomas Wolfe se equivocó. Se puede volver al hogar si nuestro hogar es una relación cultivada, apreciada, un precioso compañerismo. Se refiere al título de la obra de Wolfe, You Can't Go Home Again, ya no podrán volver a casa. La vida intergeneracional. Al descubrir Sandra y yo en el curso de aquel año maravilloso la capacidad para utilizar con sabiduría la brecha entre el estímulo y la respuesta, para aplicar los 4 dones singulares de la naturaleza humana, obtuvimos un poder que fluye de dentro hacia afuera. Hemos probado un enfoque de fuera hacia adentro. Nos amábamos e intentamos elaborar nuestras diferencias mediante el control de nuestras actitudes y conductas, poniendo en práctica técnicas útiles de interacción humana. Pero los parches y la aspirina duraban poco. Mientras no trabajamos y nos comunicamos en el nivel de nuestros paradigmas esenciales, subsistieron los problemas crónicos subyacentes. Cuando empezamos a trabajar de dentro hacia afuera pudimos construir una relación de confianza y apertura para resolver las diferencias disfuncionales de un modo profundo y duradero que hubiera sido imposible alcanzar mediante el enfoque opuesto. Al reprogramarnos, revisar nuestros guiones y administrar nuestras vidas reservando tiempo para la importante actividad del cuadrante 2 de comunicarnos en profundidad, habíamos nutrido las raíces y como resultado obtuvimos el delicioso fruto de una rica relación ganar-ganar, una profunda comprensión recíproca y una maravillosa sinergia. Y hubo también otros frutos. Pudimos ver en un nivel mucho más profundo, que, así como nuestras vidas se habían visto afectadas poderosamente por nuestros padres, las vidas de nuestros hijos se estaban viendo influidas y conformadas por nosotros, a menudo de un modo que ni siquiera empezábamos a comprender. Al comprender el poder que teníamos de reformular los guiones de nuestras vidas, experimentamos un deseo renovado de hacer todo lo posible para asegurarnos de que lo que transmitíamos a las generaciones futuras, con los preceptos y el ejemplo, se basara en principios correctos. En este libro hemos prestado particular atención a los guiones que hemos recibido y que queremos cambiar proactivamente. Pero al examinar nuestros guiones con cuidado, muchos empezamos a descubrir algunos hermosos y positivos que nos han sido transmitidos y que nosotros ciegamente damos por sentado. Una autoconciencia real nos ayuda a apreciar esos guiones y a quienes nos han precedido y educado en una vida basada en principios, reflejando para nosotros no solo lo que somos, sino también aquello en lo que podemos convertirnos. En una familia intergeneracional fuerte hay un poder trascendente.
Una familia efectivamente interdependiente de hijos, padres, abuelos, tíos, tías y primos puede representar una fuerza poderosa para ayudar a las personas a saber quiénes son, de dónde vienen y qué representan. Para los niños es magnífico poder identificarse con la tribu, sentir que muchas personas los conocen y se preocupan por ellos, aunque esas personas vivan en distintos puntos del país. Y ello puede representar un beneficio enorme mientras se construye la familia. Si uno de sus hijos tiene dificultades y no se relaciona realmente con usted en un momento determinado de su vida, tal vez pueda relacionarse con un tío o una tía, convertidos en padre o madre sustitutos, mentores o héroes por un cierto periodo de tiempo. Los abuelos que demuestran un gran interés por sus nietos se cuentan entre las personas más preciosas de la tierra. Pueden ser un maravilloso espejo social positivo. Mi madre es así. Incluso ahora, cerca de los 90 años, siente un profundo interés personal por cada uno de sus descendientes. Nos escribe cartas afectuosas. Hace días yo leía una de ellas volando en avión mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Podría llamarla esta noche y sé lo que me diría: Stephen, quiero que sepas lo mucho que te quiero y lo maravilloso que eres. Ella recurre constantemente a la reafirmación. Una familia intergeneracional fuerte es potencialmente el conjunto de relaciones interdependientes más fructífero, gratificador y satisfactorio. Muchas personas sienten la importancia de esas relaciones. Piénsese en cómo nos fascinó Raíces hace algunos años. Todos tenemos raíces y capacidad para rastrearlas, para identificar a nuestros antepasados. La motivación más alta y poderosa para hacerlo no es solo por nosotros mismos, sino por nuestra posteridad, la posteridad de toda la humanidad. Y como alguien ha dicho, solo hay dos legados duraderos que podemos dejar a nuestros hijos: uno son las raíces, el otro, alas. Convertirse en una figura de transición. Entre otras cosas, creo que darles alas a nuestros hijos y a otros significa concederles la libertad de elevarse por encima de los guiones negativos recibidos. Creo que significa convertirse en lo que mi amigo y asociado, el Dr. Terry Warner, denomina una persona de transición. En lugar de transferir esos guiones a la próxima generación, podemos cambiarlos, y podemos hacerlo de un modo tal que en el proceso se construyan relaciones. Si sus padres lo maltrataron cuando niño, eso no significa que tenga que maltratar a sus propios hijos. Muchas pruebas indican que tenderá a aplicar ese guión, pero como usted es proactivo, puede reformularlo. Puede optar por no maltratar a sus hijos y además por afirmarlos, por programarlos de modo positivo. Podemos incorporar este hecho en nuestro enunciado de misión personal y grabarlo en nuestras mentes y corazones. Podemos visualizarlo viviendo en armonía con ese enunciado de la misión en la victoria privada diaria. Se pueden dar pasos para amar y perdonar a los padres y, si todavía viven, establecer con ellos una relación positiva, tratando de comprender. Cualquier tendencia que en su familia se haya transmitido de generación en generación puede detenerse en usted. Usted es una figura de transición, un vínculo entre el pasado y el futuro. Y su propio cambio puede afectar a muchas vidas más adelante. Una poderosa figura de transición del siglo XX, Anwar el-Sadat, nos ha dejado como parte de su legado una profunda comprensión de la naturaleza del cambio. Sadat se encontró entre un pasado que había creado un alto muro de sospechas, miedo, odio e incomprensiones, separando a árabes e israelíes, y un futuro en el que parecían inevitables los conflictos y el aislamiento. Los esfuerzos tendentes a negociar habían encontrado objeciones en todos los niveles, desde el de las formalidades y los procedimientos hasta una insignificante coma o punto y aparte en el borrador de los acuerdos propuestos. Mientras que otros intentaban resolver la tensa situación arrancando las hojas,
Sadat se basó en su anterior experiencia de concentración en una celda aislada y se aplicó a trabajar sobre las raíces. Al hacerlo, cambió el curso de la historia para millones de personas. Dice en su autobiografía: fue entonces cuando me concentré, casi inconscientemente, en la fuerza interior que había desarrollado en la celda 54 de la prisión central de El Cairo, una fuerza, llámesele talento o capacidad, para el cambio. Encontré que afrontaba una situación altamente compleja y no podía esperar cambiarla hasta que me hubiera armado de la necesaria capacidad psicológica e intelectual. Mi contemplación de la vida y la naturaleza humana en ese lugar de encierro me había enseñado que quien no puede cambiar la trama misma de sus pensamientos nunca podrá cambiar la realidad y por lo tanto no hará ningún progreso. El cambio real, procede de dentro hacia afuera. No se consigue cortando las hojas de las actitudes y la conducta con las técnicas rápidas de la ética de la personalidad. Se logra actuando sobre las raíces, la trama de nuestros pensamientos, los paradigmas fundamentales y esenciales que definen nuestro carácter y crean las lentes a través de las cuales vemos el mundo. En palabras de Amiel: la verdad moral puede concebirse intelectualmente. Uno puede experimentar sentimientos respecto de ella. Puede querer vivirla. Pero incluso aunque la hayamos penetrado y poseído de todos esos modos, esa verdad moral puede seguir escapándosenos. A mayor profundidad que la conciencia está nuestro ser en sí, nuestra verdadera sustancia, nuestra naturaleza. Solo las verdades que han entrado en esta última región, que se han convertido en nosotros mismos, se vuelven tan espontáneas e involuntarias como voluntarias, tan inconscientes como conscientes, y son realmente nuestra vida, es decir, algo más que una propiedad. Mientras podamos distinguir cualquier espacio entre la verdad y nosotros mismos, estaremos fuera de ella. El pensamiento, el sentimiento, el deseo o la conciencia de la vida no son del todo vida. De modo que la meta de la vida es convertirse en divino. Solo entonces puede decirse que la verdad es nuestra, más allá de toda posibilidad de pérdida. Ya no está fuera de nosotros, ni en cierto sentido dentro de nosotros, sino que nosotros somos ella, y ella es nosotros. El logro de la unidad con nosotros mismos, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos y compañeros de trabajo, es el fruto superior y más delicioso de los 7 hábitos. La mayoría de nosotros hemos probado ese fruto de la verdadera unidad de vez en cuando en el pasado, como también hemos degustado el fruto amargo y desolado de la desunión, y sabemos lo preciosa y frágil que es la unidad. Es obvio que construir un carácter de integridad total y vivir una vida de amor y servicio que cree tal unidad no es fácil. No es un arreglo rápido. Pero es posible. Comienza con el deseo de centrar nuestras vidas en principios correctos, de romper con los paradigmas creados por otros centros e irrumpir en las zonas cómodas de los hábitos inconvenientes. A veces cometemos errores y nos sentimos torpes. Pero si empezamos con la victoria privada diaria y trabajamos de dentro hacia afuera, los resultados llegarán con total seguridad. Cuando plantamos la semilla, la nutrimos con paciencia y arrancamos las malezas nocivas, empezamos a sentir la alegría del crecimiento real y finalmente degustamos los frutos incomparablemente deliciosos de una vida congruente y efectiva. Una vez más, citaré a Emerson: lo que hacemos persistentemente se vuelve más fácil, no es que la naturaleza de la tarea cambie, sino que aumenta nuestra capacidad para realizarla. Al centrar nuestra vida en principios correctos y crear un objetivo equilibrado entre el hacer y el aumentar nuestra capacidad para hacer, adquirimos el poder de crear vidas efectivas, útiles y pacíficas, para nosotros y nuestra posteridad. Una nota personal. Al concluir este libro, me gustaría compartir mi propia convicción personal acerca de lo que yo creo que es la fuente de los principios correctos.
Creo que los principios correctos son leyes naturales, y que el Creador, Dios, es su fuente, su encarnación perfecta y su total expresión. Creo que, en la medida en que las personas vivan siguiendo su conciencia moral educada, crecerán para realizar su naturaleza, en la medida en que no lo hagan, no se elevarán por encima del plano animal. Creo que hay partes de la naturaleza humana que no pueden alcanzarse con la legislación o la educación, para abordarlas se necesita el poder del Señor. Creo que como seres humanos no podemos perfeccionarnos. En la medida en que seamos coherentes con los principios correctos, dentro de nuestra naturaleza se desencadenarán dones divinos que nos perfeccionarán. En palabras de Teilhard de Chardin, no somos seres humanos que tienen una experiencia espiritual. Somos seres espirituales que tienen una experiencia humana. Personalmente estoy en lucha con muchas de las flaquezas que he señalado en este libro. Pero la lucha vale la pena y en ella me realizo. Da sentido a mi vida y me capacita para amar, servir y tratar de hacer felices a los otros. Una vez más, T.S. Eliot expresa bellamente mi propio descubrimiento y mi propia convicción, no debemos dejar de explorar. Y al final de nuestras exploraciones llegaremos al lugar del que partimos, y lo conoceremos por vez primera. Epílogo. Preguntas que suelen hacerme. Francamente, siempre me he sentido cohibido ante preguntas personales como las que enumero en este epílogo. Pero me las plantean tan a menudo y con tanto interés que he preferido adelantarme e incluirlas aquí. Muchas de estas preguntas y respuestas también figuran en Living the 7 Habits. Los 7 hábitos se publicó en 1989. Dadas sus experiencias durante los muchos años transcurridos desde entonces, ¿qué cambiaría, añadiría o eliminaría? No quisiera parecer inmodesto, pero francamente no cambiaría nada. Podría profundizar algo más y ampliar sus aplicaciones, pero ya he tenido la oportunidad de hacerlo en algunos de los libros publicados desde entonces. Por ejemplo, constaté que en más de 250,000 personas el hábito más desatendido era el tercero, poner primero lo primero. Así que el libro Primero, lo primero, publicado en 1996, profundizaba en los hábitos 2 y 3 pero aportaba también más solidez y ejemplos respecto a los demás hábitos. En los 7 hábitos de las familias altamente efectivas se aplicaba el marco conceptual de los 7 hábitos a forjar familias fuertes, felices y altamente efectivas. Mi hijo Sean, en los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos, también aplicó ese marco a los intereses, necesidades y retos específicos de los adolescentes de un modo visualmente atractivo, entretenido y edificante. Decenas de miles de personas nos han hablado asimismo del importante impacto que ha supuesto para ellas convertirse en la fuerza creativa de sus propias vidas gracias a la interiorización de los 7 hábitos. 76 de ellas compartieron los pormenores de sus fascinantes historias de valentía e inspiración en Living the 7 Habits, viviendo los 7 hábitos, demostrando el poder transformador de los principios en todo tipo de contextos, personales, familiares y en organizaciones, con independencia de sus circunstancias, de su posición en la organización o de sus experiencias vitales anteriores. ¿Qué he aprendido sobre los 7 hábitos desde la publicación del libro? He aprendido o potenciado muchas cosas. Mencionaré brevemente 10 lecciones. 1. La importancia de comprender la diferencia entre principios y valores. Los principios son leyes naturales que son externas a nosotros y que en última instancia controlan las consecuencias de nuestros actos. Los valores son internos y subjetivos y representan aquello que sentimos con más fuerza y que orienta nuestra conducta. Pronto llegaremos a valorar los principios, aquellos que nos permiten alcanzar ahora los resultados que queremos, pero de forma que nos lleven a resultados aún mayores en el futuro, que es como yo defino la efectividad.
Todo el mundo tiene valores, incluso las bandas criminales tienen valores. Los valores gobiernan la conducta de la gente, pero los principios gobiernan las consecuencias de esas conductas. Los principios son independientes de nosotros. Operan al margen de nuestra conciencia de ellos, de nuestra aceptación de los mismos, de si nos gustan, de si creemos en ellos o de si los acatamos. Ahora creo que la humildad es la madre de todas las virtudes. La humildad nos dice que nosotros no controlamos, que son los principios los que controlan, por lo tanto, nos sometemos a ellos. El orgullo nos dice que poseemos el control, y como los que gobiernan nuestra conducta son nuestros valores, sencillamente podemos vivir como nos plazca. Puede ser, pero las consecuencias de nuestra conducta emanan de los principios, no de nuestros valores. Por eso debemos valorar los principios. 2. A partir de las experiencias vividas en todo el mundo con este material, he podido captar la naturaleza universal de los principios que subyacen a dicho material. Los ejemplos y las prácticas pueden variar porque son un producto de cada cultura, pero los principios son los mismos. He descubierto los principios contenidos en los 7 hábitos en las 6 grandes religiones del mundo, y de sus libros sagrados he extraído citas durante mis enseñanzas en todas estas culturas, en Oriente Medio, la India, Asia, Australia y el Pacífico Sur, América del Sur, Europa, Norteamérica, África y entre los nativos americanos y otros pueblos indígenas. Todos nosotros, hombres y mujeres por igual, nos enfrentamos a los mismos problemas, tenemos necesidades análogas, y en nuestro interior hay un eco de los principios subyacentes. Poseemos un sentido interno del principio de justicia o de ganar-ganar. Poseemos en nuestro interior un sentido moral del principio de responsabilidad, del principio de intención, de integridad, de respeto, de cooperación, de comunicación, de renovación. Son principios universales. Pero las prácticas no lo son. Dependen de cada situación. Cada cultura interpreta los principios universales a su modo, a su manera única y singular. 3. He podido comprobar las implicaciones de los 7 hábitos en el ámbito de las organizaciones, aunque, en un sentido técnico estricto, una organización no tiene hábitos. Su cultura se basa en normas, costumbres o códigos sociales que representan hábitos. Las organizaciones crean asimismo sistemas, procesos y procedimientos. También son hábitos. De hecho, en última instancia, toda conducta es personal. Es individual, aunque muchas veces forme parte de una conducta colectiva en forma de decisiones que la dirección toma sobre la estructura, los sistemas, los procesos y las prácticas. Hemos trabajado con miles de organizaciones en la mayoría de los sectores industriales y profesionales, y hemos constatado que en todos ellos operan esos mismos principios básicos contenidos en los 7 hábitos y que definen la efectividad. 4. Se pueden enseñar los 7 hábitos empezando por cualquiera de ellos. Y también se puede enseñar un hábito de forma que facilite la enseñanza de los 6 restantes. Es como un holograma, donde el todo está contenido en la parte y la parte está contenida en el todo. 5. Aunque los 7 hábitos representan un enfoque de dentro hacia afuera, operan óptimamente cuando se empieza con el reto exterior y luego se sigue con el enfoque de dentro hacia afuera. Es decir, si usted tiene un problema de relación, digamos una ruptura de comunicación y de confianza, esta definirá el tipo de enfoque de dentro hacia afuera necesario para ganar aquella victoria privada que permite a la victoria pública responder al reto. Esa es la razón de que con frecuencia enseñe los hábitos 4, 5 y 6 antes que los hábitos 1, 2 y 3. 6. La interdependencia es 10 veces más difícil que la independencia. Exige mucha mayor independencia mental y emocional pensar ganar-ganar cuando la otra persona está pensando ganar-perder,
intentar primero entender cuando todo en nuestro interior reclama comprensión, y buscar una tercera alternativa cuando el compromiso habría sido mucho más fácil. En otras palabras, trabajar satisfactoriamente con otros de forma creativa y cooperativa exige una enorme dosis de independencia, seguridad interna y autogobierno. En cambio, la llamada interdependencia no deja de ser una contradependencia, por cuanto la gente hace lo contrario para reafirmar su independencia, o una codependencia, en tanto necesitan literalmente la debilidad de la otra persona para satisfacer su propia necesidad y justificar su propia debilidad. 7. Los hábitos 1, 2 y 3 se pueden sintetizar perfectamente en la expresión hacer y mantener una promesa. Y los hábitos 4, 5 y 6 se pueden sintetizar también perfectamente en la expresión implicar a otros en el problema y juntos encontrar la solución. 8. Los 7 hábitos constituyen un nuevo lenguaje, aunque haya menos de una docena de palabras o frases únicas. Este nuevo lenguaje se traduce en un código, una forma taquigráfica de decir muchas cosas. Cuando decimos a alguien, ha sido un ingreso o un reintegro, esto es reactivo o proactivo, es sinérgico o un compromiso, es ganar, 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 perder o perder ganar, es poner primero lo primero o primero lo segundo, es empezar pensando en los medios o en los fines. He visto la transformación de culturas enteras gracias a una mayor comprensión y compromiso con los principios y conceptos simbolizados por este tipo de palabras clave. 9. La integridad es un valor superior a la lealtad. Dicho de otro modo, la integridad es la forma más elevada de lealtad. Integridad significa estar integrado o centrado en los principios, no en las personas, las organizaciones o la familia. Descubrirá que la raíz de la mayoría de las cuestiones que la gente se plantea es popular, aceptable, político o es lo correcto. Cuando priorizamos la lealtad a una persona o un grupo por encima de hacer lo que consideramos correcto, perdemos integridad. Quizá ganemos popularidad o alguna adhesión temporal, pero, al final, esa pérdida de integridad acabará socavando esas mismas relaciones. Es como criticar a alguien a sus espaldas. La persona unida temporalmente a uno por la crítica a un tercero sabe que, en otras circunstancias y presiones, también la criticaremos. En cierto modo, los hábitos 1, 2 y 3 representan la integridad y los hábitos 4, 5 y 6, la lealtad, pero están íntimamente entrelazados. Con el tiempo, la integridad crea lealtad. Si intenta invertirlas y buscar primero la lealtad, se encontrará contemporizando y comprometiendo su integridad. Es mejor que confíen en uno a que le quieran. En última instancia, la confianza y el respeto acaban generando amor. 10. Vivir los 7 hábitos es una lucha constante para todo el mundo. Todo el mundo flaquea de vez en cuando en alguno de los 7 hábitos y en ocasiones en los 7 a la vez. Son realmente fáciles de comprender, pero difíciles de practicar asiduamente. Son de sentido común, pero el sentido común no siempre es práctica común. A nivel personal, ¿qué hábito es el que le plantea mayores dificultades? El hábito 5. Cuando estoy de veras cansado y convencido de que tengo razón, realmente no deseo escuchar. Puede incluso que finja estar escuchando. Básicamente soy culpable de eso de lo que estoy hablando, de escuchar pensando solo en responder, no en comprender. De hecho, de algún modo, debo bregar casi a diario con los 7 hábitos. No he llegado a dominar ninguno de ellos. Los veo fundamentalmente como unos principios de vida que nunca llegamos a controlar del todo, y cuanto más cerca estamos de dominarlos, más conscientes somos del largo camino que aún nos queda por recorrer. Es como aquello de que cuanto más sabes que no sabes.
Por eso solía dar a mis estudiantes universitarios un 50% de nota basándome en la calidad de sus preguntas y otro 50% en la calidad de su respuesta a sus preguntas. Es la mejor manera de calibrar su nivel real de conocimiento. Los 7 hábitos representan igualmente un ciclo ascendente. El hábito 1 a un nivel superior es muy distinto del hábito 1 a un nivel inferior. Puede que ser proactivo en el nivel inicial signifique solamente ser consciente del espacio entre estímulo y respuesta. En el siguiente nivel, puede implicar una elección, como, por ejemplo, no retroceder o igualar. En el siguiente nivel, retroalimentar. En el siguiente, pedir perdón. Luego, perdonar. En el siguiente, perdonar a los padres. Luego, perdonar a los padres fallecidos. Y el siguiente nivel, simplemente no ofenderse. Usted es el vicepresidente de la compañía Franklin Covey. ¿Practica esta compañía los 7 hábitos? Lo intentamos. Tratar continuamente de practicar lo que enseñamos es uno de nuestros valores más esenciales. Pero no somos perfectos. Como cualquier otro negocio, el cambio de las realidades del mercado y la integración de las dos culturas del antiguo Covey Leadership Center, Centro de Liderazgo Covey, y el Franklin Quest han supuesto un reto. La fusión tuvo lugar en el verano de 1997. Se necesita tiempo, paciencia y constancia para aplicar los principios, y el auténtico test de nuestro éxito se verá a largo plazo. Ninguna instantánea puede ofrecer una foto exacta. Los aviones suelen desviarse de su ruta durante gran parte del trayecto, pero siempre vuelven al plan de vuelo. Y siempre llegan a su destino. Lo mismo ocurre con nosotros, como individuos, como familias u organizaciones. La clave radica en tener un fin en mente y un compromiso común de retroalimentarnos constantemente y de corregir continuamente el rumbo. ¿Por qué 7 hábitos? ¿Por qué no 6, u 8, o 10 o 15? ¿Qué tiene de sagrado el 7? No hay nada sagrado en el 7, ocurre sencillamente que los 3 hábitos de la victoria privada, libertad de elección, opción, acción, preceden a los 3 hábitos de la victoria pública, respeto, comprensión, creación, y luego hay uno para renovar el resto, lo que suma 7. Cuando me hacen esta pregunta, siempre digo que si hubiera otras características deseables que quisiéramos transformar en un hábito, siempre se podrían incluir bajo el hábito 2 como uno de los valores bajo los que intentamos vivir. Es decir, si la puntualidad es un rasgo deseable que usted quiere transformar en un hábito, sería uno de los valores del hábito 2. Así que cualquier otro rasgo que se le ocurra, lo pondría en el hábito 2, en su sistema de valores. El hábito 1 es la idea de que puede tener un sistema de valores, que puede elegir su propio sistema de valores. El hábito 2 es lo que esas opciones o valores son, y el hábito 3 es vivir de acuerdo con ellos. De modo que son muy básicos y genéricos, y están interconectados. Tanto es así, que mientras escribía este epílogo para la nueva edición de los 7 hábitos, he terminado un nuevo libro titulado El 8º hábito. De la efectividad a la grandeza, Pay 2, 2005. Tal vez algunos piensen que hablar del hábito 8 supone una desviación de mi respuesta habitual. Pero verá, como digo en el primer capítulo del nuevo libro, el mundo ha cambiado profundamente desde la publicación en 1989 de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Los retos y la complejidad a los que nos enfrentamos en nuestra vida y en nuestras relaciones personales, en nuestra familia, en la vida profesional y en nuestras organizaciones son de otra magnitud. En realidad, para muchas personas, el año 1989, el de la caída del muro de Berlín, marca el comienzo de la era de la información, el nacimiento de una nueva realidad, un cambio radical de enorme importancia, el auténtico inicio de una nueva era.
Ser altamente efectivos como individuos y como organizaciones ya no es una elección en el mundo actual, es imprescindible para entrar en el terreno de juego. Pero sobrevivir, prosperar, innovar, sobresalir y liderar en esta nueva realidad nos exigirá aumentar la efectividad e ir más allá de ella. Esta nueva era exige y necesita realización, un desempeño apasionado y una contribución importante y grandeza. Pertenecen a un plano o dimensión distintos. Son de otra clase diferente, del mismo modo que la importancia difiere del éxito en calidad, no en cantidad. Aprovechar los niveles más altos del genio y motivación del ser humano, lo que podríamos llamar la voz, requiere una nueva mentalidad, nuevas habilidades, nuevas herramientas, un nuevo hábito. Así pues, el hábito 8 no es un mero hábito adicional a los otros 7, un hábito que, de algún modo, se hubiera pasado por alto. Se trata de entender y aprovechar el poder de una tercera dimensión de los 7 hábitos que responde al reto más importante de la nueva era del trabajador del conocimiento. ¿Cómo le afecta la notoriedad o la fama? Me afecta de distintas maneras. Desde el punto de vista del ego, me halaga. Desde el punto de vista pedagógico, supone un toque de humildad, pero he de reconocer públicamente que yo no soy el autor de estos principios ni merezco reconocimiento por ello. Y no es falsa modestia. Lo digo porque lo creo, porque yo, personalmente, así lo creo. Me veo a mí mismo como la mayoría de ustedes, como una persona que busca la verdad, que ansía comprensión. No soy un gurú, no me gusta que me llamen gurú. No quiero discípulos. Solo intento promover la enseñanza de unos principios que ya están en el corazón de la gente, que la gente vivirá de acuerdo con su conciencia. Si tuviera que volver a empezar, ¿qué haría diferente como empresario? Haría un reclutamiento y una selección más estratégica, más proactiva. Cuando la urgencia te abruma y tienes miles de pelotas en el aire, es muy fácil colocar en puestos clave a personas que dicen tener soluciones. Tiendes a no profundizar en sus antecedentes y pautas de conducta, a hacer lo que hay que hacer, sin establecer los criterios esenciales imprescindibles para cumplir determinados roles o tareas. Estoy convencido de que, si el reclutamiento y la selección se llevan a cabo de forma estratégica, es decir, pensando en el largo plazo y proactivamente, lejos de las presiones del momento, se obtienen a la larga muy buenos dividendos. Alguien dijo una vez, nos creemos con más facilidad lo que deseamos con mayor fervor. Hay que examinar profundamente el carácter y la competencia, porque luego, a la larga, en ambos se manifestarán fallos. Estoy convencido de que, aunque la formación y el desarrollo son importantes, el reclutamiento y la selección no son mucho más. Si tuviera que volver a empezar, ¿qué haría diferente como padre? Como padre, habría dedicado más tiempo a establecer acuerdos informales y dúctiles basados en ganar-ganar con todos mis hijos en las distintas etapas de sus vidas. Debido al trabajo y a los viajes, a menudo he sido demasiado indulgente con mis hijos, anteponiendo en exceso el perder, ganar para no pagar el precio de construir las relaciones necesarias para desarrollar de un modo más consistente acuerdos ganar-ganar realmente sanos y plenos. ¿Cómo influirá la tecnología en los negocios en el futuro? Creo en la frase de Stan Davis que dice que, cuando cambia la infraestructura, se tambalea todo, y creo que la infraestructura técnica es básica para todo. Acelerará todas las tendencias, buenas y malas. También estoy convencido de que por eso mismo el elemento humano será cada día más importante. La alta tecnología sin un toque humano no funciona, y cuanto más influyente sea la tecnología, tanto más importante será el factor humano que controla esa tecnología, especialmente a la hora de establecer un compromiso cultural con los criterios que deben regir la utilización de esa tecnología.
Está sorprendido o atónito ante la popularidad universal de los 7 hábitos en diferentes países, culturas, edades, personas. Sí y no. Sí, porque no tenía ni idea de que fuera a convertirse en un fenómeno mundial y de que algunas de las palabras se iban a convertir en parte de la cultura estadounidense. Y no, porque el material se había puesto a prueba durante más de 25 años y yo sabía que funcionaría, sobre todo porque se basa en principios que yo no había inventado y cuya paternidad no me corresponde. ¿Cómo empezaría a enseñar los 7 hábitos a los niños pequeños? Creo que me basaría en las 3 reglas básicas de Albert Schweitzer de la educación infantil. Primero, el ejemplo. Segundo, el ejemplo. Tercero, el ejemplo. Pero no iría tan lejos. Yo diría, primero, el ejemplo. Segundo, establecer una relación afectiva y positiva. Y tercero, enseñar en el lenguaje infantil algunas de las ideas simples contenidas en los hábitos, ayudar a los niños a adquirir un conocimiento y un vocabulario básicos de los 7 hábitos, y enseñarles a sí mismo a procesar sus propias experiencias a través de los principios, a identificar los principios y los hábitos concretos que gobiernan sus vidas. Mi jefe, mi esposa, hijo, amigo, etc., necesita realmente leer los 7 hábitos. ¿Qué me aconsejaría para conseguir que lo lea? Los demás no saben lo mucho que uno sabe hasta que saben lo mucho que le importan. Inicie una relación de confianza y de franqueza basada en un típico ejemplo de confiabilidad y luego comparta con ellos de qué manera le han ayudado los 7 hábitos. Basta con que vean a través de su vida los 7 hábitos en acción. Luego, en el momento adecuado, podría invitarles a participar en un programa de aprendizaje, compartir su libro como un regalo o enseñar a alguien las ideas básicas cuando se presente la ocasión. ¿Cuáles son sus antecedentes y cómo llegó a escribir los 7 hábitos? Se daba implícitamente por hecho que yo seguiría los pasos de mi padre y que me dedicaría al negocio familiar. Pero descubrí que me gustaba más enseñar y formar líderes que los negocios. Cuando estuve en la Harvard Business School me interesé y me impliqué profundamente en el lado humano de las organizaciones. Luego, impartí clases de dirección de empresas en la Brigham Young University y paralelamente organicé un servicio de consultoría, asesoría y formación durante varios años. Durante ese tiempo, me dediqué a crear programas sobre liderazgo integral y dirección en torno a un conjunto secuencial y equilibrado de principios, que más tarde se plasmaría en los 7 hábitos y que luego, al aplicarlo a las organizaciones, se convirtió en la idea de liderazgo inspirado en principios. Decidí abandonar la universidad y dedicarme a tiempo completo a formar ejecutivos de todo tipo de organizaciones. Tras un año de impartir un currículum preparado a conciencia, decidimos establecer un negocio que nos ha permitido poner el material al alcance de gente de todo el mundo. ¿Qué le diría a quienes afirman que tienen la auténtica fórmula del éxito? Les diría 2 cosas. En primer lugar, si lo que dicen se basa en principios o leyes naturales, quiero aprender de ellos y recomendarlos. Y en segundo lugar, les diría que seguramente utilizamos distintas palabras para describir los mismos principios básicos o leyes naturales. ¿Es usted realmente calvo, o bien se afeita la cabeza en aras de la eficacia? Oiga, mire, mientras usted se dedica a arreglarse el pelo con secador de mano, yo estoy fuera atendiendo a los clientes. La verdad es que la primera vez que oí la expresión, la calvicie es hermosa, me pareció una máxima fantástica. Apéndice A. Posibles percepciones que resultan de los diversos centros. Este es el modo en que probablemente tiende a percibir las áreas de su vida. Si su centro es cónyuge. Cónyuge. La fuente principal de satisfacción de las necesidades. Familia. Bien en su lugar. Menos importante. Un apoyo común.
Dinero. Necesario para atender adecuadamente a su cónyuge. Trabajo. Necesario para ganar dinero que permita atender al cónyuge. Posesiones. Medios para hacer feliz, impresionar o manipular. Si su centro es familia. Cónyuge. Parte de la familia. Familia. Primera prioridad. Dinero. Respaldo económico de la familia. Trabajo. Un medio para un fin. Posesiones. Comodidades y oportunidades para la familia. Si su centro es dinero. Cónyuge. Ventaja o desventaja para atesorar dinero. Familia. Pérdida económica. Dinero. Fuente de seguridad y realización. Trabajo. Necesario para ganar dinero. Posesiones. Pruebas del éxito económico. Si su centro es trabajo. Cónyuge. Ayuda u obstáculo para el trabajo. Familia. Ayuda o interrumpe el trabajo. Personas a las que hay que formar en la ética del trabajo. Dinero. De importancia secundaria. Prueba del trabajo duro. Trabajo. Fuente principal de realización y satisfacción. La ética superior. Posesiones. Herramientas para aumentar la efectividad del trabajo. Frutos y signos del trabajo. Si su centro es posesiones. Cónyuge. Posesión principal. Ayuda a adquirir posesiones. Familia. Posesión que se usa, explota, domina, reprime, controla. Escaparate. Dinero. Clave para aumentar las posesiones. Otra posesión que hay que controlar. Trabajo, oportunidad de adquirir estatus, autoridad, reconocimiento. Posesiones. Símbolos de estatus. Si su centro es placer. Cónyuge. Compañera en la diversión y el placer u obstáculos para ellos. Familia. Vehículo o interferencia. Dinero. Medio para aumentar las oportunidades de experimentar placer. Trabajo. Medio para un fin. Posesiones. Objetos de diversión. Si su centro es un amigo o amigos. Cónyuge. Posible amigo o competidor. Símbolo de estatus social. Familia. Amigos u obstáculos para desarrollar amistades. Símbolo de estatus social. Dinero. Fuente de ventajas económicas y sociales. Trabajo. Está bien el trabajo divertido. Oportunidad social. Posesiones. Medios para divertirse más. Medios para comprar amistades. Medios de entretenimiento o que proporcionan placer social. Si su centro es un enemigo o enemigos. Cónyuge. Simpatizante o víctima propiciatoria. Familia. Refugio, apoyo emocional y víctima propiciatoria. Dinero. Medio para la lucha o para demostrar superioridad. Trabajo. Evasión o oportunidad para desahogar sentimientos. Posesiones. Instrumentos de lucha. Medios para ganar aliados. Evasión, refugio. Si su centro es iglesia. Cónyuge. Compañero o colaborador en el servicio a la iglesia o puesta a prueba de la fe. Familia. Modelos para ejemplificar la adhesión a las enseñanzas de la iglesia o pruebas de la fe. Dinero. Medio para brindar apoyo a la iglesia y a la familia. El mal, si se da más prioridad que al servicio a la iglesia o a sus enseñanzas. Trabajo. Necesario para el respaldo temporal.
Posesiones. Posesiones temporales de mínima importancia. Reputación e imagen de gran valía. Si su centro es sí mismos. Cónyuge. Posesión. Proporciona satisfacción y placer. Familia, posesión. Necesaria para procurar satisfacción. Dinero. Fuente de la satisfacción necesaria. Trabajo. Oportunidad para hacer lo que me gusta. Posesiones, fuente de autodefinición, protección, progreso. Si su centro es principios. Cónyuge. Compañeros en una relación independiente mutuamente beneficiosa. Familia. Amigos. Oportunidad de servicio, aportación y realización. Oportunidad para el cambio y la reprogramación intergeneracional. Dinero. Recurso para el logro de metas y prioridades importantes. Trabajo. Oportunidad para usar los talentos y capacidades de un modo significativo. Medio para obtener recursos económicos. Inversión de tiempo que debe estar en equilibrio con otras inversiones de tiempo y en armonía con las prioridades y valores de la vida. Posesiones. Recursos. Responsabilidades, porque hay que velar por ellas. De importancia secundaria en relación con las personas. Este es el modo en que probablemente usted tiende a percibir las áreas de su vida. Si su centro es placer. Cónyuge. Actividad unificadora conjunta o carente de importancia. Familia. Actividades familiares o relativamente poco importantes. Dinero. Pérdida económica o evidencia de crisis económica. Trabajo. Pérdida de tiempo. Entorpece el trabajo. Posesiones. Salir de compras, asociarse a clubes. Placer. Fin supremo de la vida. Fuente principal de satisfacción. Un amigo o amigos. Siempre disfrutando con amigos. Primordialmente acontecimientos sociales. Un enemigo o enemigos. Momento de reposo y relajación antes de la próxima batalla. Iglesia. Placeres, inocentes, como oportunidades para reunirse con los otros miembros de la iglesia. Los otros como pecaminosos o pérdidas de tiempo que hay que rechazar para ser justo con uno mismo. Sí mismos. Satisfacciones sensatas merecidas. Mis derechos. Mis necesidades. Principios. Goce que proviene de casi todas las actividades de una vida centrada. Diversión verdadera como parte importante de un estilo de vida equilibrado e integrado. Si su centro es un amigo o amigos. Cónyuge. El cónyuge es el mayor o el único amigo. Los únicos amigos son nuestros amigos. Familia. Amigos de la familia o competidores. Amenaza a la vida familiar fuerte. Dinero. Elegidos por estatus económico o influencia. Hechos en el escenario laboral o por algún interés compartido. Básicamente innecesarios. Posesiones. Objetos personales. Utilizables. Compañeros de diversión. Un amigo o amigos. Esenciales para la felicidad personal. La pertenencia, la aceptación, la popularidad son cruciales. Un enemigo o enemigos. Brinda apoyo emocional y simpatía posiblemente definidos por el enemigo. Iglesia. Otros miembros de la iglesia. Sí mismos. Respaldo, proveedor para mí. Principios. Compañeros en una vida interdependiente. Confidentes, personas con las que se comparte y a las que se sirve y apoya. Si su centro es un enemigo o enemigos.
Cónyuge. El cónyuge es el peor enemigo, o un enemigo común proporciona la fuente de la definición del matrimonio. Familia. Definidos por la familia. Fuente de la fuerza y unidad de la familia. Posible amenaza a la fuerza de la familia. Dinero. Competidores económicos. Amenazas a la seguridad económica. Trabajo. Obstáculos para la productividad en el trabajo. Posesiones. Estafadores, ladrones. Otros con más posesiones o reconocimientos. Placer. Se toman la vida demasiado en serio. Críticos destructivos. Un amigo o amigos. Fuera del círculo social. Los enemigos comunes proporcionan unidad o definición a la amistad. Un enemigo o enemigos. Objetos de odio. Fuentes de problemas personales. Estimulan la autoproyección y la autojustificación. Iglesia. No creyentes, aquellos que están en desacuerdo con las enseñanzas de la Iglesia o cuyas vidas se oponen ostensiblemente a ellas. Sí mismos. Fuentes de autodefinición, autojustificación. Principios. No hay enemigos reales percibidos, sino solo personas con diferentes programas que es necesario comprender. Si su centro es Iglesia. Cónyuge. Actividad para disfrutar juntos. Subordinada a la relación. Familia. Fuente de ayuda. Dinero. Impuesto inútil. Gastar dinero. Trabajo. Importante para la imagen empresarial. Hay que dedicarle tiempo. Oportunidad para hacer relaciones profesionales. Posesiones. Mi iglesia es símbolo de estatus. Fuente de crítica injusta o de buenas cosas de la vida. Placer. Inconveniente, obstáculo para la diversión. Crea culpa. Un amigo o amigos. Lugar de reunión social. Un enemigo o enemigos. Fuente de autojustificación. Iglesia. Fuente de guía de la más alta prioridad. Sí mismos. Vehículo para servir a los propios intereses. Principios. Vehículo de los principios verdaderos. Oportunidad para el servicio y la aportación. Si su centro es sí mismo. Cónyuge. La autoestima se basa en el cónyuge. Altamente vulnerable a las actitudes y conductas del cónyuge. Familia. Parte vital pero subordinada a la familia. Dinero. La autoestima está determinada por el patrimonio. Trabajo. Definido por el puesto de trabajo. Posesiones. Definido por las cosas que poseo. Definido por el estatus social, por el reconocimiento. Placer. Instrumento para el placer. Un amigo o amigos. Definido socialmente. Temeroso del mal papel o el rechazo. Un enemigo o enemigos. Víctima. Inmovilizado por el enemigo. Iglesia. La autoestima está determinada por la actividad en la iglesia, por las aportaciones económicas a la iglesia o por el comportamiento o actitudes que reflejan la ética de la iglesia. Sí mismos. Mejor, más listo, más justo. Justificado en el hecho de centrar todos los recursos en la gratificación personal. Principios. Un individuo único, inteligente, creativo, rodeado por muchos individuos únicos, inteligentes, creativos, que obrando con independencia e interdependencia pueden alcanzar grandes cosas. Si su centro es principios. Cónyuge. Ideas que crean y mantienen la relación con el cónyuge. Familia.
Reglas que mantienen a la familia unida y fuerte. Subordinados a la familia. Dinero. Lo que da resultado para ganar y administrar el dinero. Trabajo. Ideas para el éxito en el trabajo. Necesarios para adaptarse a las condiciones de trabajo. Posesiones. Conceptos que permiten adquirir y valorar las posesiones. Placer. Impulso e instintos naturales que necesitan satisfacción. Un amigo o amigos. Leyes básicas que permiten congeniar con los otros. Un enemigo o enemigos. Justifican la aplicación de etiquetas a los enemigos. Fuente del error de su enemigo. Iglesia. Doctrinas enseñadas por la Iglesia. Subordinados a la Iglesia. Sí mismos. Fuente de justificación. Las ideas que sirven a sus mejores intereses pueden adaptarse a las necesidades. Principios. Leyes naturales inmutables que no pueden violarse impunemente. Cuando se los honra, preservan la integridad y conducen al crecimiento y la felicidad verdaderos.